Bien, colegas, ahora vamos a iniciar esta última parte referida a la evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional. Como ustedes saben, la evaluación tenemos que identificar y tenemos que definir qué se entiende por evaluación. Y en primera instancia vamos a decir que vamos a identificar los logros obtenidos, los vamos a valorar respecto a los logros previstos. Y en segunda instancia, tenemos que valorar la información obtenida a través del seguimiento en conformidad con la planificación, tomando en cuenta cuál ha sido la situación inicial, las experiencias obtenidas durante la ejecución. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, lo que ya habíamos definido como evaluación. La evaluación, nuevamente les hago recuerdo, es la comparación de los resultados obtenidos versus lo planificado. Es decir, que vamos a comparar qué hemos planificado en relación a los resultados obtenidos. Es por eso que decimos que tenemos que identificar los logros obtenidos y valorados respecto a los logros previstos. Y vamos a tener una valoración de la información obtenida a través del seguimiento. Esto en relación a lo que es la planificación y tomando en cuenta su situación actual en las experiencias obtenidas de la ejecución. ¿Cuál es la importancia de realizar una evaluación? ¿Por qué tenemos que evaluar? En otras palabras, tenemos que entender que vamos a generar, en primer lugar, medidas correctivas para ajustar la planificación. Y aquí tenemos que entender dos cosas fundamentales. Lo primero, que vamos a poder ajustar aquellas actividades que no hemos realizado o que hemos ejecutado a medias. ¿Por qué vamos a poder ajustar? Porque fíjense que estamos esperando resultados obtenidos. Estos resultados que queremos, que deseamos obtener, tienen que estar acorde a lo que hemos planificado. Y si no hemos ejecutado actividades, no hemos realizado algunas actividades, estas no van a estar acorde a esos resultados que estamos esperando. Es por eso que decimos que podemos generar estas medidas correctivas durante la planificación. Además, tenemos que conocer cuál es el impacto que ha tenido esta ejecución del Plan Estratégico Institucional o el PEI en función a la capacidad institucional en la contribución al desarrollo que va a tener nuestra institución. En pocas palabras, para que podamos entender, tenemos que conocer en qué manera y en qué porcentaje nuestro plan estratégico institucional ha contribuido a ese desarrollo en relación a la Agenda Patriótica 2025 y en relación a nuestra visión institucional. ¿Cuál ha sido nuestra visión que hemos creado? ¿Qué es lo que pretendemos consolidar como institución? Entonces vamos a generar estos parámetros de medición. ¿Cómo vamos a realizar esa evaluación del Plan Estratégico Institucional? Y prácticamente aquí, como ven en el cursor, vamos a tener esta matriz que nos va a ayudar a tener un conocimiento de cómo vamos a poder evaluar al Plan Estratégico Institucional. En primera instancia, vamos a tener en la primera columna el objetivo estratégico institucional que vamos a evaluar. En la segunda columna vamos a tener a los indicadores. Estos indicadores, nuevamente les voy a hacer recuerdo, son los instrumentos que nos van a ayudar a medir el objetivo formulado. En tercer lugar, o en la tercera columna, vamos a tener el valor inicial o la línea base respecto a los indicadores que hemos formulado. La cuarta columna está referida a los logros obtenidos. Y aquí valga la oportunidad porque tenemos que definir logros.
Los logros van a estar siempre en función de nuestros objetivos y van a estar acorde a las acciones que vamos a desarrollar o vamos a desempeñar. El quinto o la quinta columna es la valoración o la evaluación que vamos a realizar respecto al objetivo. Y la sexta columna son las relaciones o las razones de discrepancia que vamos a tener respecto a lo que podamos llegar a obtener. Y por último, vamos a tener las medidas correctivas o las medidas de conducción que vamos a implementar. Ejemplo, vamos a ir analizando cada uno de estos. Tenemos como ejemplo lograr que los productores agropecuarios conozcan y apliquen las nuevas tecnologías de producción sobre los productos exportables, con el propósito de incrementar y diversificar la producción, la productividad y las acciones agropecuarias. ¿Qué indicadores tenemos respecto a este objetivo? Controlar en un 60% la fiebre aftosa de la ganadería departamental respecto a lo que es el Beni. Y segundo indicador, tenemos que transferir tecnología sobre la producción y comercialización de palmitos a 500 familias. ¿Cuál es nuestra línea base respecto a estos dos indicadores? Respecto al primer indicador de controlar en el 60% la fiebre aftosa, vamos a decir que tenemos controlado el 10% de la fiebre aftosa en la ganadería del departamento del Beni. Respecto al segundo indicador, que nos hace mención a la transferencia de tecnología, producción y comercialización de palmitos, no tenemos un valor inicial. Es decir, que estamos partiendo de cero. ¿Cuáles son los logros obtenidos respecto a nuestro objetivo y en relación a nuestros indicadores? En el primero vamos a decir que hemos controlado, este ya es un medio verificable de nuestra ejecución respecto a nuestro plan estratégico. Es decir, que este es un resultado que tenemos de nuestro plan estratégico. ¿Cuál es ese logro? Que hemos logrado controlar el 25% más de la fiebre aftosa en la ganadería del Beni. Es decir, que estamos ya sumados entre el 10 y el 25% a un 35% de ese logro, que tenemos un 35% ya en relación al indicador que nos señala que tenemos el 60% de esa fiebre aftosa controlada en el Beni. Fíjense respecto al segundo indicador. Respecto al segundo indicador, vamos a decir que vamos a transferir o hemos transferido tecnología de producción en palmitos solo a 30 familias. Es decir, que solamente hemos llegado a esas 30 familias de las 500 que esperábamos llegar. ¿Cuál va a ser la valoración respecto a la evaluación? Si hemos llegado a un 25% más un 10%, es decir, que tenemos un 35%, podemos asegurar que la evaluación respecto al indicador es que se ha logrado el 50% de lo planificado. ¿Qué pasa respecto al segundo indicador en relación a lo que es la transferencia de tecnología de producción? Fíjense que solamente hemos llegado a 30 familias. Estas 30 familias representan el 6% de lo planificado. ¿Hay alguna razón de la discrepancia? Ahora llenando la penúltima columna,
Pues vamos a decir que respecto al primer indicador no existe algo que podamos discrepar dentro de lo que se ha previsto o de lo que se ha planificado. Respecto al segundo indicador, tenemos que dar a conocer cuáles han sido esas razones de la discrepancia respecto a no lograr esas 500 familias o esas 500 familias planificadas. Es decir, que varias familias, fíjense ahí, las razones de discrepancia nos dice, varias familias no participaron de los eventos de capacitación por tener inseguridad frente a las posibilidades de la comercialización. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que, en primer lugar, no hemos asegurado acciones de comercialización para que estas familias puedan ser beneficiarias de esta transferencia tecnológica de producción, tecnología y comercialización. Fíjense de que el no intervenir en uno de los aspectos que nos dice nuestro indicador puede afectar al logro que podamos llegar a tener. ¿Cuáles van a ser las medidas de conducción o las medidas correctivas que vamos a obtener o que vamos a realizar? Fíjense, respecto al primer indicador no tenemos ninguna. Respecto al segundo, tenemos que dar a conocer que vamos a investigar nuevamente las razones expuestas y vamos a elaborar una propuesta para difundir las facilidades de la comercialización respecto al producto que es el palmito. Es decir, que estamos dando una respuesta a esta debilidad que encuentran las familias respecto a la comercialización. Es decir, que estas familias se sienten inseguras porque si van a producir palmitos se tiene que comercializar, se tiene que vender. Y es justamente esa es la deficiencia o la debilidad que encontraron las familias para no asistir a estos cursos de capacitación. Nuevamente, tenemos que entender lo que es esta matriz y cómo vamos a evaluar el plan estratégico institucional. Este es un instrumento que damos a conocer y este instrumento está en las directrices de formulación de planes estratégicos institucionales. ¿Cuáles son las técnicas para realizar una evaluación? Fíjense que vamos a dar a conocer dos métodos. El método cualitativo, que netamente es subjetivo e implica asignar pesos o valores a determinados factores. En pocas palabras, es lo que hemos hecho con los indicadores, ¿se acuerdan? Cuando queríamos medir cualidades en los indicadores, tenemos que generar parámetros. Esta asignación de pesos o valores se refiere a la asignación de parámetros en la construcción o en la aplicación de este método cualitativo. En el método cuantitativo vamos a medir cantidades. Es por eso que vamos a poder medir el objetivo que va a podernos definir qué indicadores vamos a tener, cuáles son las cantidades exactas que vamos a medir y se tiene que aplicar a las cantidades ejecutadas sobre la cantidad planeada. Es decir, lo que nosotros habíamos visto en nuestro indicador, cuáles han sido nuestros resultados sobre nuestros objetivos o sobre lo que hemos planificado. Y esta división entre numerador y denominador, nuevamente les voy a hacer recuerdo, en el numerador vamos a tener los resultados obtenidos y en el denominador vamos a tener a nuestro objetivo o a lo que hemos planificado, y esta definición nos va a poder generar un porcentaje en relación a lo que queremos medir. Es así como tenemos que entender a estas técnicas para realizar la evaluación en el plan estratégico institucional. ¿Cómo vamos a ajustar este plan estratégico institucional? Es decir, ¿cuáles van a ser las medidas
correctivas que vamos a realizar para que se cumplan nuestros objetivos y en realidad se cumpla también la visión que hemos formulado. En primer lugar, tenemos que dar a conocer o tenemos que entender cuáles han sido los insumos que hemos proporcionado para el seguimiento de la evaluación de este plan estratégico institucional. Es decir, tenemos que conocer cuáles han sido estas herramientas que nos han ayudado a evaluar el plan estratégico institucional. En función de conocer estas herramientas, vamos a establecer o cancelar operaciones o actividades que no están en función de los objetivos o de la visión que nosotros queremos lograr. En función de este establecimiento y esta toma de decisiones que vamos a tener respecto a estas operaciones o actividades que no vamos a realizar, vamos a poder ajustar y determinar cuáles son los programas o proyectos que vamos a tener que ajustar o redefinir en nuestro plan estratégico institucional. Conociendo cuáles van a ser estos programas y proyectos que vamos a ejecutar, vamos a recién poder ajustar nuestros objetivos. ¿Por qué vamos a ir de abajo hacia arriba? Porque tenemos en primera instancia que conocer qué actividades, qué operaciones han sido aquellas que no hemos realizado y preguntarnos el por qué no hemos realizado estas actividades. Conociendo el por qué no hemos ejecutado o realizado estas actividades, vamos a poder definir de qué manera han afectado a la ejecución de los proyectos o programas que hemos tenido. Conociendo si han afectado o no han afectado a estos proyectos o programas, recién vamos a poder ajustar estos objetivos. Y aquí, por favor, tomen nota. El ajuste de objetivos tiene que realizarse en función de las cantidades y de la calidad del objetivo que queremos tener. No se olviden, nuevamente voy a hacerles recuerdo de las 4 características que tiene que tener ese objetivo. Tiene que ser factible, porque tiene que ser realizable, tiene que ser medible, porque lo vamos a medir en relación a calidad o desempeño. Tiene que tener un presupuesto o un costo para saber cuánto de dinero vamos a tener que invertir o cuánto de dinero vamos a necesitar para que se realice este objetivo. Y por último, tiene que tener un tiempo para saber cuándo voy a iniciar estas acciones y cuándo las voy a concluir. Es así que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a realizar este ajuste del plan estratégico institucional. De mi parte, nuevamente agradecerles. Conocen ya mi nombre, soy Raizuli Carvalho Alfaro. Mi teléfono es el 775-58058, al mismo tiempo es el WhatsApp. Y ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda o consulta posterior que puedan llegar a tener. Mi correo es raizuli@gmail.com. Agradecerles nuevamente y desearles todo lo mejor en estas fiestas de fin de año, no solo para ustedes, para su institución y para sus familias. Gracias y será hasta una nueva oportunidad.